Vamos a continuar con estas grabaciones. Unas tienen que ver con reflexiones intempestivas, otras tienen que ver con epidemiología y diagramas de poder. Ya tenemos dos series ahí. Anteriormente habíamos hecho sobre la constitución política del Estado plurinacional, comunitario y autonómico. También hemos iniciado unas reflexiones filosóficas. Ahora yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre la crisis ecológica y las pandemias como consecuencia precisamente de la crisis ecológica. Bueno, este va a ser un primer video, una primera exposición sobre este tema. Crisis ecológica. Bueno, en principio de manera eufemística se habló de cambio climático, como queriendo amortiguar el carácter objetivo y el alcance de la crisis. Es crisis ecológica, es decir, es crisis de los ecosistemas que no pueden ser sino articulados, integrados en todo el planeta, recorridos por los ciclos vitales. El ciclo de la tierra, el ciclo del aire, el ciclo del agua, el ciclo de los suelos, el ciclo de los bosques y quizás el ciclo de las sociedades orgánicas. Bueno, pero todo eso está integrado y sincronizado en el planeta. Y cuando hablamos de crisis ecológica, hablamos de la interrupción de los ciclos. Y esta interrupción de los ciclos, que también en otra época, en la época cuando se tenía una mirada sistémica, se hablaba de equilibrio y de ruptura del equilibrio ecológico. Pero en la medida que la propia teoría de sistemas ha ido avanzando, si ustedes quieren, ha ido evolucionando, ellos mismos hablan de esa manera, en la medida que se ha llegado, por ejemplo, a la teoría autopoyética de sistemas, que tiene un paradigma más bien biológico que maquínico, entonces es más difícil hablar de equilibrio, a no ser que matices o relativices lo que estamos entendiendo por equilibrio, porque el equilibrio va a ir transformándose en la medida que las condiciones mismas van modificándose o hay rearticulaciones, reorganizaciones de la propia condición ecológica, planetaria, regional, local. Bueno, pero estamos hablando de equilibrios ecológicos y de estructuras de equilibrios ecológicos en ese sentido, y por lo tanto estamos hablando en ese sentido también de crisis ecológica. Entonces estamos ante una crisis ecológica que los científicos han descrito de manera exhaustiva, cuantificada, matemáticas, estadística y cualitativa, teniendo en cuenta sobre todo las investigaciones biológicas que se han hecho. Estamos ante una crisis ecológica de magnitud. Los economistas o los que se mueven en el campo económico y han intervenido en el análisis de esta crisis ecológica hablan de los límites de las materias primas, y también han hablado en términos de Naciones Unidas de los límites posibles de la contaminación ambiental y del calentamiento global. Fíjense, decir, desde distintas perspectivas se ha ingresado a un tratamiento de la crisis ecológica, pero no puede ser tratada la crisis ecológica solamente desde un campo, desde la perspectiva de un campo, y menos solamente desde el campo económico, como lo ha hecho Naciones Unidas, al plantearse en Kioto el compromiso obligado de los estados
a rebajar sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque eso es ver desde una perspectiva y obviamente tampoco han cumplido. Hay estados que son los más contaminantes que no se han incorporado al convenio de Kioto. Entonces, entre ellos Estados Unidos, que es uno de los países más contaminantes, lo que muestra que su casta, no solamente económica dominante, sino su casta política, no es consciente de lo que está ocurriendo y opta por el goce inmediato, que es un goce bastante elemental de la ganancia, que ellos llaman crecimiento, y que termina, digamos, dándose en un corto tiempo, en el ciclo corto, cuando estamos transfiriendo las consecuencias nefastas y catastróficas a los ciclos medianos y a los ciclos largos del planeta. En ese sentido estamos ante una crisis ecológica que se nota de manera alarmante en la desaparición de especies, en la desaparición de equilibrios ecosistémicos ya dentro de regiones determinadas, en la desaparición de plantas, en la desaparición de animales, es decir, que ya suman de manera multitudinaria, llegando esa cantidad a ser cualitativamente catastrófica. Es decir, estamos pues ante la destrucción del planeta, que los ecologistas han llamado huella ecológica, es decir, la expansión de la huella ecológica, de las huellas ecológicas, es decir, la expansión de la muerte del planeta. Ese es el costo, y lo hemos dicho varias veces, de esta civilización moderna, egocéntrica, etnocéntrica, antropocéntrica y diríamos lunática en el sentido metafórico del término, en el sentido peyorativo que implica esta figura de lo lunático, es decir, esta concepción delirante y enajenada que cree que puede, digamos, actuar independientemente de lo que pasa en el planeta. Están dentro del planeta y en la medida que afectan el planeta también afectan sus propias condiciones de posibilidad de reproducción social. Entonces ahí se ve que una irracionalidad, usemos esa palabra, digamos, ese comportamiento no es racional desde el punto de vista, digamos, tradicional del término de racionalidad, es una irracionalidad, ese comportamiento que, digamos, apunta al goce inmediato y oculta las consecuencias, no solamente catastróficas, sino las consecuencias de muerte. Es decir, apunta a su propio suicidio, apostando, edulcorándose, adormeciéndose en una especie de goce inmediato. Entonces estamos ante una crisis ecológica que amenaza la sobrevivencia de la humanidad, hay que decirlo de manera clara. Y la humanidad tiene que hacer algo para sobrevivir, es decir, y para sobrevivir tiene que resguardar sus propias condiciones de posibilidad de reproducción, y esas condiciones de posibilidad de reproducción son ecológicas, es decir, tiene que resguardar el planeta, dicho de una manera todavía conservadora, o al modo antiguo de las formaciones discursivas de la modernidad, porque desde la formación discursiva, de las formaciones discursivas, y más bien desde las formaciones perceptuales y cognitivas del pensamiento complejo y de la teoría de la complejidad y de la episteme compleja, tendríamos que hablar de otra manera, porque no hay un ser humano independiente de los otros seres, no hay una sociedad humana independientemente de las sociedades orgánicas, no hay una sociedad humana independientemente de lo que ocurre en el planeta, es decir, las sociedades humanas y las sociedades orgánicas son complementarias, el ser humano y los otros seres son complementarios, si no son, si no se establecen relaciones de complementariedad, entonces el ser humano está apostando a su propia desaparición. Y eso habla pues de un comportamiento irracional. Entonces, hablando en términos ecológicos, tendríamos que hablar de, de que está la responsabilidad humana en jugar
a la complementariedad dinámica, a la constante complementariedad dinámica, al entrelazamiento con las demás sociedades orgánicas, al entrelazamiento con los ciclos vitales, ante el entrelazamiento con los otros seres y por lo tanto comprender que somos nichos ecológicos, estamos cohabitando, conviviendo, coexistiendo y somos codependientes los unos y los otros. Y en ese sentido, digamos, estamos hablando de una racionalidad compleja, de una racionalidad que comprende la complejidad, de una racionalidad que comprende las dinámicas de la complejidad, la articulación y la integralidad de los ciclos vitales y de las dinámicas complejas del planeta y obviamente del multiverso en sus distintas escalas. Y en ese sentido es indispensable una reinserción o reinserciones de las sociedades humanas a los ciclos vitales planetarios, una reinserción del ser humano a la complejidad, al entramado, a la ecología de los otros seres o a los tejidos que hacen todos los seres, una reinserción de la sociedad humana al conjunto, al tejido espacio-temporal, territorial, ecológico de las demás sociedades en el planeta. No hacer esto es irracionalismo y obviamente es indispensable parar ese irracionalismo con una racionalidad comprometida. Y obviamente no solamente con una racionalidad comprometida, ya que desde la perspectiva del pensamiento complejo, que retoma la fenomenología de la percepción, la fenomenología de los cuerpos, la fenomenología y los devenires del pensamiento, y por lo tanto de los comportamientos, de las actitudes que tienen que estar integradas y que inciden en la complejidad misma, es decir, en la sincronización misma del todo que es el planeta y es el multiverso. En ese sentido, tenemos que comportarnos pues desde la perspectiva de la racionalidad compleja y es indispensable que se llama fortalecer, potenciar las complementariedades ecológicas. Esta es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con una de las consecuencias, porque son muchas, de la crisis ecológica. Y una de las consecuencias en la historia reciente son precisamente las pandemias. Es decir, las pandemias se están desatando precisamente por la crisis ecológica. Las más conocidas son las últimas y la más famosa es la última de las últimas, que es el coronavirus, que ha llegado a convertirse no solamente en una pandemia, sino un pánico generalizado. Y en comportamientos provisionales, porque no dejan de ser provisionales, de los estados y de los gobiernos, en plena premura de la expansión del virus y en plena premura de los datos alarmantes y rápidos y veloces de la contaminación y de las muertes. Bueno, sorprende el comportamiento, por así decirlo, de este virus en relación, digamos, a los estratos sociales, a los estratos humanos, donde los más vulnerables, que son los ancianos, pero los ancianos, los adultos mayores, eh, que tienen condiciones de vulnerabilidad, como la diabetes y otras falencias como descompensaciones cardiovasculares, etcétera, son los más vulnerables. Entonces, lo que sorprende, digamos, es este efecto del coronavirus y el impacto mortuario en parte de la población, que en algunos casos ha llegado al 2%, en otros de manera periódica ha llegado hasta el 4%, como en Italia, y obviamente esto es alarmante desde el punto de vista de la velocidad y la comparación con la velocidad y la expansión de los otros virus anteriores, los otros coronavirus anteriores. Este es el último, el coronavirus que llaman el COVID-19. Bueno, lo que llama la atención es precisamente esta virulencia,
Pero también lo que llama la atención es de que a pesar de las medidas drásticas que toman los estados, terminan siendo provisionales. Y son provisionales porque, digamos, no responden de manera integral a la complejidad de las causas de la epidemia y de la pandemia. Y las causas de la pandemia y la epidemia son ecológicas, son la crisis ecológica, es la destrucción del planeta por parte de las sociedades humanas. Y si no hay una actitud coherente en ese sentido, entonces no solamente resultan provisionales, sino hipócritas estas medidas, por más drásticas que sean. Por otra parte, en 3 videos que hemos relacionado, o donde hemos relacionado el perfil epidemiológico y los diagramas de poder, hemos mostrado que la tendencia del poder como campo de fuerzas, como campo de correlación de fuerzas y resultante de fuerzas, como estrategias de dominación, ha avanzado y ha evolucionado algo que hemos llamado la panóptica absoluta y el control totalitario en el planeta. Es decir, que no solamente se responde de una manera provisional, de una manera irracional, de una manera sesgada, sino también se responde desde el terrorismo del Estado mundial o del imperio, si ustedes quieren, con otra connotación y otras consecuencias conceptuales, o del orden mundial de las dominaciones. Es decir, su respuesta es desde terror, es decir, desde el control, desde la militarización, como ocurre en Francia, y también de alguna manera con un aparato represivo como ha ocurrido casi en todos los estados. Entonces, por más violentas que sean estas respuestas, no se resuelven el problema porque no están atacando las causas, las raíces y la complejidad de estas causas, que son la crisis ecológica. Entonces, si realmente los gobiernos, no creo que lo van a hacer porque están metidos en el ciclo y en el círculo perverso de la muerte y del poder, que es una especie de sinónimo de la muerte que se da en otra dimensión, en la dimensión de las dominaciones, y la muerte se da en la dimensión de las catástrofes. Sí, y no creo que lo hagan porque están metidos en eso y no van a salir de su delirio, de su enajenación, de su ideología desarrollista. Entonces, aunque no creo que estos gobiernos lo hagan, la respuesta teórica, hipotética, tendría que ser responder a un cambio completo, integral de actitud mundial, regional, nacional, de parte de esos estados, ecológica. Es decir, parar la industrialización, ingresar a formas de ecoindustrialización, parar la industrialización de automóviles, parar el consumo de la energía fósil, parar esas ciudades irracionales de exacerbadas concentraciones poblacionales y estratificadas y desiguales, y tener una relación con los territorios, pero también con las ciudades, obviamente con los ecosistemas, pero también con los nichos ecológicos de las ciudades urbanas, tener un manejo ecológico, es decir, que se conviertan las ciudades en relaciones complementarias con sus ecosistemas. Es decir, se necesita clausurar la civilización de la muerte, que es la civilización moderna, ingresar a otros mundos alternativos posibles que pueden darse precisamente por la potencia social, por la inventiva de la potencia social, por la creatividad de la potencia social. Entonces tendríamos que actuar de esa manera. Si no actuamos de esta manera es una demagogia de los gobiernos, de los estados, de toditos ellos, del orden mundial y cada uno, de los que se creen héroes que han vencido al coronavirus. No han vencido al coronavirus, lo han detenido, pero no han vencido al coronavirus. Ya está inserto en el cuerpo de los humanos que han sido contaminados y que han salido, digamos, curados de la epidemia y de la enfermedad.
pero no se ha salido, no se ha resuelto el problema. Entonces dejen de contar cuentos a los pueblos, como acostumbran. Y si los estados y los gobiernos y el orden mundial, las organizaciones internacionales no entienden, porque no entienden, Naciones Unidas lo que hace es mostrarnos, digamos, o repetir como eco lo que dicen los científicos, pero de manera seleccionada para no asustar a la población. Si siguen haciendo lo mismo, lo que están haciendo es mintiéndonos en un barco donde va directamente al naufragio. Entonces los pueblos y las sociedades humanas tienen la responsabilidad de parar esto y si quieren sobrevivir, poner coto a todo esto. Es decir, autodeterminarse, conformar una confederación de pueblos autónomos y de autogobierno, donde, digamos, se construyan las transiciones de manera consensuada y se hagan cargo de sí mismos como pueblos de mayoría de edad, como pueblos maduros, que asumen que la responsabilidad está en ellos y siempre ha estado en ellos, no en las delegaciones, no en las representaciones, donde las delegaciones y las representaciones son puentes a la usurpación de las voluntades singulares y de la voluntad general de los pueblos y terminan formando una casta política aterradora en todos los países y en el mundo. Entonces, el mensaje de este video es de que si queremos realmente comportarnos de manera responsable y a la altura de los efectos pavorosos de la pandemia, es indispensable tomar medidas urgentes, trastocadoras, transformadoras radicalmente, estructuralmente e institucionalmente. Y esto implica ingresar a comportamientos, esquemas de conducta de las sociedades humanas ecológicas. Es decir, necesitamos reinserción de todas las sociedades humanas a su planeta, a sus ciclos vitales y entender que formamos parte con los otros seres, las otras sociedades orgánicas, de lo mismo, de esta aventura hermosa que es la vida.